Aquí presente la misma para hablar de la lumbalgia, ese dolor tremendo que puede que inicie en su espalda y baje e irradie inclusive hacia la parte del glúteo. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Cómo es ese dolor? Y sobre todo, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se elimina ese mono de la espalda? Está con nosotros el doctor René Álvarez, él es reumatólogo y nos va a hablar sobre este tema. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Maricrés, muchas gracias. Dice que 8 de cada 10 personas en la vida van a padecer de lumbalgia. Pero ¿cómo se manifiesta ese dolor exactamente? Bueno, básicamente le llamamos lumbalgia al dolor de espalda. Puede ser agudo crónico en la zona lumbar, la parte baja, ¿verdad?, de la espalda, porque la espalda en realidad inicia desde acá arriba. Lo más importante a la hora de ver el dolor de espalda no son enfermedades específicas, sino que solamente hay 2 tipos de dolor de espalda clínicos, el inflamatorio y el mecánico. Casi que el 100% de las enfermedades que nosotros conocemos de espalda, todas son mecánicas, pero hay dolores inflamatorios que son muy peligrosos, que son los que no despiertan de noche, los que no mejoran con el reposo, empeoran y uno se despierta con rigidez matutina. Esos dolores son inflamatorios y son muy graves, pueden ser cáncer primario, metastásico, abscesos de columna o enfermedades como espondilitis inflamatorias. La demás gente toda mejora con el reposo y esos son dolores de tipo mecánicos. Hablando de ese tipo de dolores mecánicos, cuando hablamos de una mala postura, de un sobreesfuerzo, de pasar más bien con mucho sedentarismo, ¿podríamos estar hablando de ese tipo de dolor mecánico? ¿Eso lo puede originar? Sí, claro. El dolor de tipo mecánico, resulta que es que la zona lumbar de la espalda es muy difícil ejercitarla. Usted puede ser maratonista, usted puede hacer muchos deportes, pero en realidad fortalecer la espalda baja es muy difícil. Ahora en los gimnasios pues le ponen un poco más de énfasis, entonces la gente puede hacer ejercicios de fortalecer el core y la natación, que por tradición es el ejercicio que más lo fortalece. Entonces definitivamente todas esas cosas generan lumbalgias crónicas. Usted dijo fortalecer el core. Ajá. ¿Eso dónde está? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se hacen esos ejercicios? Digamos la parte central del cuerpo, ¿verdad? Eso generalmente se hacen ejercicios específicos en el gimnasio, pilates es muy bueno, ejercicios funcionales. Eso fortalece bastante bien y ayuda mucho en los problemas de columna. Cuando se hacen esos ejercicios que uno baja y sube, ahí estamos fortaleciendo esa parte baja de la espalda. Sí, también hay unos ejercicios muy buenos que son de balance, ¿verdad? Porque el balance ayuda mucho, por eso ejercicios como de equilibrio, por ejemplo, surfear o ejercicios donde uno tiene que mantener, digamos, la postura central del cuerpo, eso ayuda mucho. Pilates hace mucho, tienen como unos globos que usan donde la gente hace ejercicios de balance. Vea lo que nos cuenta Cristina, dice que ella padece de fibromialgia, artritis reumatoide, le duele mucho los codos, la rodilla, la espalda, la colita, ella se anda frotando con todo lo que encuentra, pero la verdad es que no le baja el dolor. ¿Qué será? Es que ahí el problema que ella tiene, primero ella lo sabe, es que tiene fibromialgia. Y cuando uno tiene fibromialgia, en realidad el cuerpo no tiene problemas, y es la computadora que está en el cerebro que envía señales de dolor aún si uno no tiene nada. Incluso si ella tiene un problema mecánico de columna real, incluso se va a exacerbar. Entonces es diferente cuando uno aborda a una persona con fibromialgia a una persona que no lo tiene. Hablando también de ese dolor, ¿en dónde es que se localiza exactamente cuando hablamos de lumbalgia? ¿En qué parte del cuerpo es, doctor? Sí, básicamente, digamos, la columna empieza desde la zona cervical, acá, pero eso no es la espalda. La espalda empieza donde termina la columna cervical y llega, digamos, hasta la colita. Hasta acá. Y la podemos dividir en 2 partes, como de la mitad para arriba, que es dorsalgia, que son ese tipo de dolores que le dan a uno, digamos, en la escápula, que le llamamos dolores miofaciales. ¿El mono? Ajá, el mono encaramado o el estrés. Okay. Y después la zona lumbar. Los dolores lumbares pueden ser agudos y crónicos. Ya cuando uno tiene más o menos como un mes de evolución, es crónico. Es casi que las pocas cosas en medicina donde el tiempo es importante, porque en realidad para nosotros el tiempo no lo es tanto. La cronicidad en otras cosas en medicina lo que quieren decir es que es irreversible. Aquí no es irreversible. Usted puede curar una lumbalgia crónica y lo vemos por la evolución en el tiempo, más de un mes.
Cuando se habla de lumbalgia, uno a veces se confunde un poco con la ciática y también existe la lumbociática. Ajá. ¿Esto qué es y cómo hacemos la diferencia entre si tengo una lumbalgia y ya es una cuestión meramente del nervio? Sí, bueno, para explicar rápido, digamos, el cerebro tiene una prolongación que baja hasta la punta de la colita, que es lo que se llama la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Y ella tira nervios, ella está hecha ahí porque tira nervios hacia las partes del cuerpo, digamos, abajo del cuello. Entonces ella tiene que estar protegida por un montón de huesos muy fuertes que son los que se llaman vértebras. Las vértebras son muchas y tienen como cojinetes, que son discos como gelatinosos, que permiten un poco de movilidad de la columna. Ahí salen nervios. En la parte de abajo, en la parte más baja de la zona lumbar, sale 3 raíces nerviosas que se unen en un nervio que es el segundo más grande del cuerpo, porque el más grande es el nervio vago, y entonces se llama el nervio ciático. Y él baja en la zona lumbar, gira como un tirabuzón en la pierna. Lo que pasa es que 99% de las veces que creemos o que nos han dicho que tenemos lumbociática, no tenemos. La lumbociática real es algo muy grave, produce déficit neurológico, dependiendo de la raíz. Puede tener uno imposibilidad de caminar, no puede extender el pie, no puede levantar el dedo gordo o pierde el reflejo rotuliano. Es algo muy severo. La confusión está en que cuando nosotros hacemos resonancias magnéticas, que es la forma realmente de hacer el diagnóstico, la resonancia muestra bulgings o abultamientos del disco y creen las personas por algún motivo que esas cosas son quirúrgicas. La columna no es perfecta, usted agarra 1000 personas, 1000 van a tener abombamientos y eso no tiene ningún problema si no se empieza a sobregenerar diagnósticos. Pero algunas veces, en situaciones muy extrañas, muy ocasionales, un abombamiento del disco vertebral puede ser enorme y llegar a comprimir seriamente la raíz nerviosa y se produce lo que es la ciática. Pero toda la gente que siente dolores que se le van para abajo, es muy probable que son contracturas que nosotros llamamos crónicas, síndromes miofaciales no ciáticas. Ve el caso de Carla, dice que ella tiene un dolor en la paleta izquierda desde hace 4 años. En las mañanas le duele mucho y ese dolor le baja hacia la cadera, le arde, le han inyectado y le han hecho un montón de cosas, pero ella sigue con ese dolor. ¿Qué será y cómo se puede curar? Sí, eso es muy frecuente y lo más frecuente es que nadie sabe realmente qué es. Los doctores en general yo veo que no conocen ese tipo de dolores, se llaman síndromes miofaciales y son contracturas que la característica es que tiene un punto gatillo exquisito de donde empieza y el dolor se irradia. Eso es típico de un síndrome miofacial y generalmente es por estrés, más posturas y es bastante severo, se vuelve crónico con mucha frecuencia. Entonces, estas personas como Carla, uno oye frecuente, tengo esto desde hace 1 año, 2 años, 5 años. Es muy difícil el abordaje, la mayoría de las veces yo infiltro el punto gatillo, creo que es como efectivo. La fisioterapia es básica, manejar la situación de estrés. Generalmente hay situaciones que lo estresan uno mucho, si uno no mejora eso va a ser muy difícil manejarlo y entender que va a ser crónico, ejercicios, natación, moverse, fisioterapia. Ajá. Ve el caso de María, dice que le duele el cuello, le duele la espalda y además siente fatiga, está muy cansada. ¿Puede que esto esté relacionado con un tema de estrés o tal vez que haya levantado algo muy pesado, como mover muebles, por ejemplo? Sí, habría que ver la edad que tiene María, porque digamos en medicina es muy importante la epidemiología, la edad de las personas. Por ejemplo, hay un cuadro clínico característico después de los 50 años, más frecuente en mujeres en hombres, que se llama polimialgia reumática, es una enfermedad específica y produce mucho dolor de hombros, dificultad para levantarlos, de cuello, produce mucha fatiga. Por eso digamos, la edad es muy importante y hay que examinar para tener un poco más claro qué ocurre. Dice Pri que cuáles exámenes se podría realizar para descartar una metástasis. Ok, bueno, lo primero es que la metástasis, como dije al inicio, son las emergencias que son de carácter inflamatorio. O sea, todos los dolores, no importa los que usted me diga, usted me puede decir 50 enfermedades específicas que producen dolor de espalda. Todas son mecánicas. Si usted tiene un dolor que lo despierta de noche, que usted se despierta mal, que
que usted empieza a moverse y se empieza a aliviar, que usted no se puede acostar y no puede reposar porque está peor, esa es una red flag o una banderilla roja que tiene que alertar a un doctor que puede ser inflamatorio. Podría ser absceso de columna, pero yo en mi vida he tenido 2 casos, son casi mortales, llegan en shock, eso es casi imposible verlo. Metástasis sí he tenido desgraciadamente, y cáncer primario en columna, metástasis de mama y metástasis de cáncer de próstata son los que más frecuentes metastatizan a columna. Por mucho enfermedades reumáticas por dicha, como espondilitis que manejo yo, que son enfermedades complejas pero tienen manejo. Entonces, lo primero es que tiene que tener dolor de origen, para pensar que sea metastásico, de origen inflamatorio, y eso se ve muy fácil en cualquier resonancia magnética. Incluso hasta la placa muchas veces ve fácil la metástasis. Dice Rocío que hace 2 meses ella se quebró el pie en la parte metatarsió. Después de eso, de que le quitaron el yeso, tiene un dolor en toda la pierna, le irradia hasta la espalda, inclusive a veces pierde la fuerza. Sí, bueno, esas son complicaciones que ocurren a veces después de una fractura. Se generan unas complicaciones reumatológicas que también manejan mucho los ortopedistas, que se llaman dolores regionales complejos. Se genera una alteración autonómica y entonces uno puede tener incluso cambios tróficos, edema, aumento de volumen, dolor que se irradia, es muy severo y es difícil de manejar. Tiene que contactar al ortopedista que la operó para que le ayude. Ok. Dice Nati que hace 2 años tiene un dolor acá en la parte de la colita. Ella se hizo una placa y le salió que los huesos están despegados y ella dice, eso es normal, puedo vivir así, ¿qué hago? Y es difícil, ¿verdad? Porque la gente no conoce cómo son las radiografías, habría que ver qué es lo que ven. Hay que acordarse que las placas fueron inventadas por ahí de 1900 por Röntgen, ¿verdad? Es lo más básico que hay en la medicina. Yo infiero lo que veo en mi mente, yo creo lo que está ocurriendo porque no lo puedo ver, yo solo puedo ver los huesos. Y en base a eso algunas veces tomo conclusiones. Pero si yo quiero ver el tejido blando, los discos intervertebrales y los nervios, tengo que ver una resonancia magnética. Ok, entonces la recomendación es que se haga eso. En caso, dice Jessie, de una endometriosis severa que genera dolor crónico, casi que la deja sin caminar, ¿puede estar relacionado con la parte lumbar también? Sí, claro, la endometriosis es un problema ginecológico dependiente de estrógeno en la mujer. Es bastante severo, puede generar adherencias, un montón de problemas. La característica más importante es que como es relacionado en la mujer a los estrógenos, ojo, no soy ginecólogo, ¿verdad? Pero soy doctor, ¿verdad? Sí. Entonces, generalmente los dolores empiezan en el periodo menstrual. Sí. Entonces, pero sí, claro, el dolor puede irradiar a la espalda. Dice Oscar que a él le duele el pecho, que ya se descartó que sea algo cardíaco. Entonces, ¿qué será? Bueno, en ese lado es muy frecuente el dolor costocondral, que los doctores le dicen síndrome de Tietze, pero eso tampoco está bien, porque eso es una enfermedad, un tipo de vasculitis muy grave. Pero sí es muy frecuente que uno, bajo periodos de estrés, generalmente de origen muscular, se inflaman como las uniones que hay entre las costillas, entre el esternón y las vértebras. Eso sí es frecuente, muchas veces lo infiltramos, terapia, antiinflamatorios, mejor así. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. No,